Después de dejar la intensa persecución enfrentada en Palmira, José Smith buscó un lugar tranquilo donde él pudiera comenzar a traducir escritura antigua, que sería conocida como el Libro de Mormón. La mayor parte de su trabajo fue hecho en Harmony, Pensilvania. Durante este tiempo, los mensajeros de Dios restauraron el sacerdocio y revelaron la ordenanza del bautismo a José. La traducción fue completada aquí en Fayette, Nueva York, en la casa de la familia Whitmer. Poco tiempo después de la publicación del Libro de Mormón, el Señor instruyó a su profeta que la iglesia verdadera debía ser restaurada. El 6 de abril de 1830, la primera reunión de lo que se convertiría en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue realizada en la casa de Peter Whitmer, padre, aquí en Fayette. Antes de la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el 6 de abril de 1830, algunos eventos muy importantes y significativos habían ocurrido. Por ejemplo, el sacerdocio fue restaurado, ambos, el sacerdocio aarónico y de Melquisedec el año antes. Y a continuación de esto se completó la traducción del Libro de Mormón, que es clave para la restauración de la Iglesia por varias razones, ya que incluye no solo una descripción de la Iglesia del Salvador en tiempos antiguos, una descripción de los oficios del sacerdocio y algunas de sus funciones. También contiene instrucciones específicas de cómo organizar y administrar la Iglesia del Señor. Y fue mientras traducían el Libro de Mormón que José Smith y Oliver Cowdery recibieron la impresión espiritual y la revelación del Señor de que no solo debían restaurar la Iglesia, sino que también les fueron dadas instrucciones con el día exacto en que la Iglesia debía ser restaurada y la agenda para la reunión. No había pasado mucho tiempo afanados en solemne y ferviente oración cuando la palabra del Señor vino a nosotros mandándonos que yo debería apartar a Oliver Cowdery como elder de la Iglesia de Jesucristo y que él también debía apartarme al mismo oficio y después ordenar otros a medida que se nos hiciera saber de vez en cuando. Fuimos sin embargo mandados a diferir nuestra ordenación hasta el momento en que fuera factible reunir a nuestros hermanos que habían sido y que debían ser bautizados. Entonces debemos tener su permiso para ordenarnos el uno al otro y dejar que ellos decidan por voto si están dispuestos a aceptarnos como líderes espirituales o no. Y fuimos también mandados a bendecir el pan y partirlo con ellos, y traer vino, bendecirlo y beberlo con ellos, y después proceder a ordenarnos el uno al otro de acuerdo al mandamiento. Entonces llamar a los hombres que el Espíritu indicara y ordenarlos, y entonces ocuparnos de imponer las manos para el don del Espíritu Santo sobre todos los que hayamos previamente bautizado, haciendo todas las cosas en el nombre del Señor. La iglesia fue restaurada el 6 de abril de 1830. Esta es una fecha muy importante y significativa por muchas razones. En primer lugar, fue el Salvador quien indicó a José Smith la fecha para restaurar la iglesia. Y otra revelación que recibió el profeta José Smith el día en que la iglesia fue dedicada, indicaba que el 6 de abril conmemora el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Israel antiguamente. Es interesante que el 6 de abril es una fecha importante por muchas otras razones, incluyendo la dedicación de templos. Numerosos templos han sido dedicados en esta fecha, incluyendo probablemente el símbolo más visible de la restauración, el templo de Salt Lake, el 6 de abril de 1893. Incluso antes de que la iglesia fuera totalmente organizada en Fayette, Nueva York, Fayette había sido un lugar importante para José Smith y sus compañeros creyentes. Fayette fue el lugar donde un ángel se les apareció a los tres testigos: Oliver Cowdery, Martin Harris y David Whitmer. Fayette fue el refugio a donde José y Oliver fueron después de sufrir persecución en Harmony. Así que muchos eventos importantes ocurrieron allí antes de que se organizara la iglesia misma. Aunque la iglesia fue organizada de acuerdo al mandamiento del Señor, también fue organizada de acuerdo a las leyes del país. En 1784, un estatuto fue aprobado en Nueva York que hizo posible organizar religiones si 3 a 9 personas estaban presentes. Si los anuncios eran publicados por lo menos 2 domingos consecutivos antes de la reunión, con por lo menos 2 semanas antes de que la reunión se realizara. Y si otros en el salón podían apoyar las acciones de los que estaban dirigiendo los servicios. José cumplió las leyes del país y el 6 de abril, cerca del mediodía, la reunión comenzó con José de pie y presentando el objetivo de la reunión de organizar la iglesia del Señor. Nombró a 6 personas como signatarios de la organización de la iglesia.
Y estos incluyeron a José Smith, Hyrum Smith, Samuel Smith, Oliver Cowdery, Peter Whitmer hijo y David Whitmer. Muy pronto, en junio de 1829, José Smith y Oliver Cowdery aprendieron que la nueva iglesia sería llamada la Iglesia de Cristo. A medida que tradujeron el libro de Mormón, José y Oliver se encontraron con Tercer Nefi, capítulo 27, en el cual el Señor resucitado les dice a sus discípulos en las Américas: ¿cómo puede ser llamada mi iglesia a menos que lleve mi nombre? Y así, cuando se tomó la decisión de organizar la iglesia, fue llamada la Iglesia de Jesucristo, y había esencialmente 3 requisitos para que una iglesia fuera la Iglesia de Cristo. Primero, tenía que llevar el nombre de Jesucristo. Segundo, tenía que ser fundada en su evangelio. Y tercero, tenía que ser organizada bajo su dirección. Imagínense ese martes 6 de abril de 1830, cuando 50 personas se reunieron en la pequeña cabaña de los Whitmer en Fayette, Nueva York. No era una cabaña muy grande, y 50 personas habrían sido un grupo considerable para reunirse allí. José dijo que todos vinieron con gran expectación por lo que estaba a punto de ocurrir. Cerca del mediodía, José Smith comenzó la reunión anunciando su propósito: organizar la iglesia del Señor en la tierra de acuerdo al mandamiento del Señor y las leyes del país. Entonces el profeta se arrodilló en oración y pidió que lo acompañaran. Cuando se paró, preguntó si los miembros que estaban allí o los que se iban a unir a la iglesia lo sostendrían a él, José Smith y a Oliver Cowdery como sus maestros. Se efectuó una votación que inauguró e inició una práctica aún común en nuestra iglesia hoy, la ley de común acuerdo, donde los miembros de la iglesia pueden votar con las manos en alto las acciones de la iglesia. El profeta José Smith, siguiendo el voto de común acuerdo, ordenó a Oliver como maestro, y Oliver lo ordenó a él, y después el sacramento fue repartido. Incluso antes de que la iglesia fuera organizada el 6 de abril de 1830, varios creyentes habían sido bautizados para la remisión de sus pecados. Sin embargo, no habían sido bautizados y confirmados como miembros de la Iglesia de Jesucristo porque ésta no había sido organizada aún. El 6 de abril, el día de la organización oficial de la iglesia, fueron bautizados varios individuos. Entre ellos los padres de José, José Smith padre y Lucy Mack Smith. El bautismo de José Smith padre fue un evento particularmente emotivo para José y los miembros de su familia, ya que durante la mayor parte de la vida de José, él había observado a su padre permanecer alejado de la religión organizada. Y cuando José Smith padre salió debajo del agua, José se puso a llorar y colocó sus brazos alrededor de su padre y esencialmente proclamó: «He vivido para ver a mi propio padre bautizado». Es interesante que a pesar de que la iglesia comenzó con solo un pequeño grupo de personas en Fayette, Nueva York, hoy haya crecido hasta tener millones a través de la tierra entera. Y ahora está solo comenzando a ganar fuerza para llevar a cabo su objetivo final: bendecir a toda la humanidad y preparar al mundo para la venida del Señor. ¿Saben? El Señor había instruido a José en una revelación del 6 de abril, cuando la iglesia fue organizada, que los santos debían reunirse más o menos cada 3 meses. Como resultado, el 9 de junio de 1830, los santos se juntaron nuevamente en Fayette, en la casa de Peter Whitmer, padre, y probablemente estaban emocionados por reunirse. Tenían sus pequeñas ramas en Colesville y en Harmony, en Fayette mismo, y por supuesto, donde la familia Smith vivía en Manchester. Así que reunirse el 9 de junio probablemente fue una ocasión emocionante para ellos. Tuvieron una maravillosa reunión. José habló, dio un discurso basado en Ezequiel, capítulo 14, el cual hablaba acerca de la congregación, en realidad una apostasía y una congregación. Sin embargo, he aquí, quedarán en ella algunos residuos, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos entrarán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos. Y consolaros han cuando veréis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que habré hecho en ella, dice Jehová el Señor.
El discurso de José sobre Ezequiel capítulo 14, donde por medio del profeta Ezequiel, el Señor estaba castigando a la gente por tener sus corazones puestos en ídolos y en lo malo ante su faz. Los últimos dos versos sugieren que el Señor preservaría un remanente que daría un ejemplo correcto al mundo, y esto mostraría que todas las calamidades que les ocurrieron a los inicuos, debido a que sus corazones estaban dados a lo malo, serían corregidas o rectificadas por el ejemplo que sería establecido por gente de la época moderna. Y José, siendo el visionario que era, debe haber sido extraordinario para estas personas creer que un grupo tan pequeño de personas podría influir en el mundo entero. Pero así estamos viviendo hoy para ver dónde está nuestro ejemplo influyendo en el mundo entero. La próxima conferencia de la iglesia en 1830 fue realizada el 26 de septiembre. José y Emma todavía están viviendo en Harmony, que queda, no sé, 100, 110 kilómetros al sur. Así que es un largo viaje para ellos venir a Fayette a estas conferencias en el hogar de Peter Whitmer, padre. Por supuesto, José descubre que ha habido un problema. Hiram Page, quien es uno de los 8 testigos del Libro de Mormón, tiene una piedra de vidente. Y él dice que está recibiendo revelaciones por medio de esta piedra de vidente. Alega haber recibido alguna indicación de donde la ciudad de Sion sería construida, y cosas como esta. Como resultado, José, mientras está en el área de Fayette, recibe los últimos 14 versos de la sección 27, y también las secciones 28 y 29, donde el Señor realmente delinea la naturaleza de las llaves del sacerdocio, y quien debería recibir revelación por la iglesia y el reino. Al comenzar la conferencia, ordenan a algunos hermanos, algunos élderes adicionales son ordenados. Y también José les enseña del capítulo 5 de Isaías nuevamente. Él parece haberlo leído antes, y les habló acerca de la importancia de esta restauración y orden del reino. Cuando José Smith enseñó de Isaías capítulo 5 acerca de la naturaleza decadente de la gente en los últimos días, donde estaban borrachos, donde distorsionaban la verdad, donde llamaban a lo malo bueno y a lo bueno malo, donde eran tan egocéntricos y presumidos, él dijo que el Señor en los últimos días levantaría un pendón a las naciones, donde la gente acudiría. Y nosotros nos hemos convertido en ese pendón, no solo en cosas de bienestar, sino en nuestro énfasis en la familia. Estas conferencias establecieron la pauta que todavía seguimos hoy en la iglesia. Los primeros santos se reunieron, llevaron a cabo asuntos necesarios. Por supuesto, disfrutaron cantando himnos juntos y orando, y supongo que el beneficio principal de la conferencia fue que los santos se animaban unos a otros. Durante el tiempo que José Smith estaba dirigiendo estas primeras conferencias, no existía una distinción entre conferencias locales y conferencias generales como las que tenemos hoy en día. Pero las conferencias que conocemos, conferencias de estaca, conferencias de barrio, la conferencia general, todas ellas siguen los mismos patrones básicos. Parece ser que las primeras conferencias eran realizadas cada 6 meses, y ese es el patrón que aún seguimos para nuestras conferencias generales. Por supuesto, esta es la conferencia en la cual Oliver Cowdery y Peter Whitmer, hijo, son llamados a una misión con los lamanitas. Este es el periodo cuando Parley P. Pratt va a aparecer en la escena un poco más tarde. Él será llamado por revelación, al igual que Siva Peterson. Es muy significativo que el primer grupo de misión no fue a un pueblo cercano o a un grupo de personas de Nueva Inglaterra, sino a los norteamericanos nativos. Gente que en esa época no era muy bien estimada, quienes estaban siendo empujados cada vez más al oeste frente al supuesto destino manifiesto de los norteamericanos blancos. Solo meses antes de que estos misioneros recibieran un llamado del Señor para ir a enseñar a los norteamericanos nativos en los territorios indios, el Congreso de Estados Unidos había aprobado un decreto de remoción de indios, bajo el cual la mayoría de los norteamericanos nativos del área serían trasladados hacia el territorio de Kansas. Por lo tanto, allí es donde una gran agrupación de norteamericanos nativos estaría ubicada para que los misioneros les fueran a enseñar. Pienso que es interesante que los mismos antiguos profetas del Libro de Mormón profetizaron de que el libro sería llevado a sus descendientes, pero probablemente algo aún más importante es el hecho que la portada del Libro de Mormón claramente dice que el primer grupo al que el Libro de Mormón debe ser llevado son los lamanitas y su descendencia.
Y en la sección 3, el Señor indica también que este registro estaba apareciendo para enseñarle a los norteamericanos nativos acerca de su destino, de su herencia, para ayudarles a saber que las promesas del Señor se refieren a ellos de una manera importante, y que era la obligación de José Smith y los que lo rodeaban llevarles este mensaje lo más pronto posible. A mediados de octubre de 1830, literalmente algunos días después de que las revelaciones fueron dadas, los misioneros comenzaron su viaje. A varios días de Palmira se encontraron con los indios Seneca a las afueras de lo que hoy es Buffalo, Nueva York. Los visitaron por algunas horas y dejaron varias copias del Libro de Mormón. Por supuesto, ellos no conocían el idioma. Muchos norteamericanos nativos en esa época sabían algo de inglés y recibieron el Libro de Mormón en inglés. De ese lugar continuaron por la ruta normal, la cual era cruzar el lago Erie y navegar a Fairport, el cual era un puerto justo en las afueras de Paintsville, Ohio, y a solo unos kilómetros de Kirtland. Al venir hacia Kirtland, Parley P. Pratt, quien era un ex ministro bautista reformista, se reunió con su viejo amigo Sidney Rigdon. Y con Sidney Rigdon, siendo un ministro bautista reformista con mucha gente que lo seguía en el área, Parley P. Pratt pudo hablar del Libro de Mormón y de la restauración del Evangelio a muchas personas gracias a su relación con Sidney Rigdon. Esto comenzó una enseñanza extensa en el área. Otros seguidores de Rigdon escucharon el Evangelio y lo aceptaron fácilmente. En unas pocas semanas, docenas se unieron a la iglesia. Para fines de año, alrededor de 100 se habían hecho santos de los últimos días. Todo esto ocurrió en la breve parada camino a Missouri. Uno de los inesperados pero divinamente anticipados pasos en el despliegue de la restauración. Después de dejar el área noreste de Ohio, el área de Kirtland, los 4 misioneros para los lamanitas, ahora acompañados por Frederick G. Williams, fueron a Sandusky, Ohio, donde le predicaron el evangelio a los indios Wyandot. No tuvieron mucho éxito, pero continuaron. Fueron a Cincinnati, donde tomaron un barco a vapor y viajaron por el río Ohio hasta La Boca, donde hoy es Cairo, Illinois. Allí encontraron al río Mississippi obstruido. Fue un terrible invierno, con témpanos de hielo. Era una labor imposible tratar de subir por el río en el barco a vapor. Así que tuvieron que caminar a St. Louis. Pasaron algunos días allí. Y después se fueron por tierra casi 480 kilómetros al lado oeste de Missouri, al área de Independence, al condado de Jackson. Los 4 misioneros casi inmediatamente cruzaron la frontera hacia territorio indio, lo que ahora es conocido como el este de Kansas. Enseñaron por varios días y el intérprete, que más tarde se volvió amigable con el mormonismo, indicó a Oliver y a los hermanos que el mensaje estaba siendo recibido positivamente y que la posibilidad de continuar enseñando era probable. Desafortunadamente, noticias de los misioneros mormones predicando en territorio indio fueron recibidas por algunas personas en Independence, incluyendo a la gente indio, que no sabía quiénes eran y estaba preocupado de lo que estaban haciendo. Su nombre era Robert Cummings, e inmediatamente salió, los encontró y les ordenó que salieran del territorio indio. Esto eliminó la oportunidad que los mormones tuvieron de predicar el evangelio a los indios en su propio territorio. Pero lo que no fracasó fue la continua pasión sentida por los norteamericanos nativos. Esta fue una visión que el profeta llevó consigo a la tumba. En varias ocasiones, él envió misioneros a los norteamericanos nativos. Se reunió con ellos y una visión de su futuro siempre fue parte de sus expectativas sobre lo que el Señor haría en el futuro.
Es más, una revelación anunciada al mismo tiempo en que los misioneros iban por primera vez entre los lamanitas. De hecho, poco tiempo después de que el profeta había recibido su primera carta de Oliver Cowdery, él dicta una revelación, la cual tenemos como sección 49, en la cual el Señor promete que los lamanitas florecerán como la rosa, que Jacob prosperará en el desierto. Este fue el sueño del profeta hasta su muerte, y este fue un sueño que Brigham y otros líderes llevaron consigo hasta la Gran Cuenca, y lo llevaron a cabo por décadas después de la muerte de José Smith. Aunque los misioneros no pudieron propagar el evangelio a los lamanitas más allá de las fronteras de Missouri, su misión fue exitosa. Durante su corta estadía en Kirtland, más de 100 residentes fueron convertidos a la iglesia. En diciembre de 1830, José recibió una revelación de que los santos que vivían en Nueva York debían congregarse en Ohio para recibir una investidura de las alturas. Para algunos de los santos, dejar Nueva York significaba no solo dejar sus hogares, sino también sus seres queridos. La revelación que José Smith recibió durante la conferencia en enero de 1831 fue apocalíptica. Mostraba un mundo en pecado y caos total que había olvidado a Dios y rechazado sus promesas y enseñanzas. Y mandaba a los santos a reunirse afuera de ese mundo, a rechazar esa cultura completa y literalmente, y a mudarse de Nueva York a Ohio. Era un llamado a congregar a Israel por segunda vez. Por primera vez en esta dispensación, como Newell Knight dijo. Así que José tenía un trabajo difícil que hacer en esta conferencia. Él le estaba pidiendo a la gente, en el nombre del Señor, que dejaran sus hogares y granjas, y realmente que cambiaran su manera de pensar acerca de las posesiones y cosas materiales. Se les estaba pidiendo hacer algo contra su naturaleza y comenzar un nuevo mundo. Hay algunas palabras en las revelaciones que muestran que José tenía que seguir la experiencia de Enoc. José había recién aprendido más acerca de Enoc revisando la Biblia y entregándonos lo que ahora tenemos en el libro de Moisés. Y el Señor les dijo a los santos que pueden, con el proceso del tiempo, eran las palabras de la revelación, ser destruidos, o con el proceso del tiempo, como Enoc lo hizo, convertirse en Sión. Y tuvieron que escoger. La revelación los obligó a escoger cuál cultura ellos iban a construir y de cuál iban a ser parte. Cuando la revelación les pidió a los creyentes reunirse en Ohio, fue un sacrificio para muchos de los conversos. Un buen ejemplo es la familia Knight, quienes vivían en el área de Colesville, al sur de Nueva York. La familia Knight estaba bien establecida. El padre era dueño de un molino y de una granja. Sus hijos casados eran dueños de buenas propiedades, y hay una dramática historia de cuando tuvieron que poner sus propiedades a la venta y organizar sus carretas y mudarse, atravesando Nueva York hasta el canal y de allí a Ohio. Para Emma, fue especialmente difícil partir, porque implicaba dejar a su familia. Y esto se hizo más difícil por el hecho de que nunca habían aceptado a José o aprobado su matrimonio con José. Y antes de que la pareja se fuera, hubo duras palabras, el tipo de situación que hace que cualquier despedida familiar sea difícil. Así que con anticipación y todavía con gran dolor, Emma se subió a un trineo con José, Sidney Rigdon y Edward Partridge, y se dirigieron 480 kilómetros al oeste de Ohio, a una nueva vida con los santos. Bueno, si uno puede imaginarse haciendo un viaje de Nueva York a Ohio, podemos ver a Emma, con 6 meses de embarazo, viniendo por trineo a Kirtland, una distancia de alrededor de 480 kilómetros. Uno puede imaginarse lo frío que estaba y lo incómodo que fue para Emma. Pero finalmente llegaron alrededor del 1 de febrero de 1831 a Kirtland, Ohio. Llegaron al frente de la tienda de Newell K. Whitney. Newell K. Whitney había sido un comerciante del lugar por varios años, y esta tienda fue construida alrededor de 1827. José se baja del trineo, abre la puerta, se dirige al hombre detrás del mesón y le dice: Newell K. Whitney, tú eres el hombre.
Se pueden imaginar a un extraño diciéndole eso a uno. Y Newell K. Whitney dice, «Usted me ha sorprendido, señor. No lo puedo llamar por su nombre como usted recién lo ha hecho conmigo». Él dice, «Soy José Smith, el profeta. Usted oró para que viniera aquí. Ahora, ¿qué es lo que usted quiere de mí?». Bueno, en ese momento se pueden imaginar el gozo, la emoción de Newell K. Whitney y Elizabeth K. Whitney, su esposa, que le habían rogado al Señor que enviara luz y verdad a Kirtland. Y así llega José. Después que José y Emma llegaron a Kirtland en el invierno de 1831, otros santos lo seguirían pronto. De hecho, 3 grupos vendrían del oeste de Nueva York, que consistían de 3 ramas distintas: los santos de Colesville, santos de Manchester y los santos de Fayette. Así, este grupo de 68 santos, dirigidos por Newell Knight, vendrían desde Colesville, toman el canal Cayuga Seneca hasta el canal Erie, viajando hacia Buffalo. También tenemos a los santos de Manchester, dirigidos por Martin Harris, que en Palmira se embarcan en el canal Erie hacia Buffalo, donde esperan que el hielo se quiebre. Y el tercer grupo eran 80 santos dirigidos por Lucy Mack Smith, la madre de la familia Smith, que trajo 80 santos del área de Fayette. Los varios grupos de conversos emigrantes de Ohio y Nueva York convergieron en Buffalo, donde iban a reservar una travesía en un barco a vapor e ir a Great Lake y hacia la bahía de Fairport, y después al sur hacia Kirtland. Lucy nos cuenta acerca del caos que encontraron allí, sintiéndose prisioneros en Buffalo, mientras esperan que el lago se derrita, que el hielo se parta para que puedan cruzar a salvo. Y por supuesto los precios son exorbitantes, las habitaciones y la comida escasa para que ellos puedan encontrar acomodaciones adecuadas. Así las quejas y las condiciones que las generaron están en su máximo punto. Y Lucy nos dice que ella ejercitaba su fe en esta situación, mientras otros se quejaban y se frustraban porque las cosas no iban bien. Entonces ella les plantea que si ejercen su fe en unidad, el Señor podría fácilmente quebrar el hielo y ellos podrían viajar a salvo. Y Lucy nos cuenta que apenas dicho esto, el hielo se quiebra lo suficiente para que su barco se deslice por ahí, y después se vuelve a unir y a cubrir el camino de los santos menos fieles que venían a Colesville. Llegaron al puerto en Fairport. José y Hiram estaban allí para recibir a su madre y su familia. Me imagino que fue un encuentro muy conmovedor. Esta es una historia fenomenal que realmente captura la esencia de la revelación que José recibió. Ordena a los santos a mudarse de Nueva York a Ohio. Y es evidente por el relato de Lucy que ella comprendió el significado de la revelación y la importancia de esa mudanza. No fue solo un cambio geográfico, el cambio fue salir de Babilonia para mudarse a Sion. Les fue prometido que si se mudaban recibirían la ley y la investidura de poder en Ohio, lo cual por supuesto ocurrió. Para cuando José llega a Kirtland, las noticias de su venida lo habían precedido. Muchos estaban interesados en conocerlo y en aprender de sus creencias religiosas. Una pareja interesada era John y Alice Johnson, que vivieron en el cercano pueblo de Hiram, Ohio. Viajaron aquí a Kirtland con su ministro Ezra Booth para conocer al profeta José. Comenzaron a hablar acerca del Nuevo Testamento, de milagros. Ezra Booth probablemente dijo, bueno, aquí está Alice Johnson. Mire su brazo con reumatismo. Ella no podía levantarlo por sobre el hombro. ¿Están los mismos dones del Espíritu presentes hoy en día? ¿Podría este brazo ser sanado hoy? Silenciosamente José camina hacia ella, le toma la mano y dice, en el nombre del Señor Jesucristo te mando que seas sanada. Y sale de la habitación. Bien, esto debe haber sido una experiencia electrizante, especialmente cuando Alice Johnson levanta el brazo por sobre su cabeza, algo que ella no había podido hacer durante 2 años. El matrimonio Johnson se une a la iglesia. Ezra Booth se une a la iglesia. Y como resultado se convierte en un importante factor al ayudar a atraer más miembros de la iglesia al área de Kirtland. Emma estaba embarazada cuando realizó el viaje durante el invierno desde Nueva York a Ohio. Y el 30 de abril de 1831, ella dio a luz a 2 mellizos, a quienes José y Emma llamaron Elisa y Tadeus. Solo vivieron cerca de 3 horas y murieron.
El día después que los mellizos de Emma y José murieron, Julia Clapp Murdoch, una nueva miembro de la iglesia, murió en el parto. Sus 2 mellizos vivieron, y José y Emma preguntaron si podrían adoptar a estos jóvenes mellizos para reemplazar a sus mellizos que habían muerto. John Murdoch, el padre, quedó con 5 hijos cuando su esposa murió, y estaba ansioso de que tuvieran hogares donde los podrían cuidar hasta que él pudiera hacer otros arreglos. Él, de buena gana, aceptó la oferta de José y Emma de adoptar a estos 2 jóvenes mellizos, un niño y una niña. Tal como José y Emma habían perdido un niño y una niña, así Julia y Joseph fueron adoptados por la familia Smith. Un grupo de seguidores de Sidney Rigdon que estaban viviendo en Kirtland organizaron un grupo llamado La Familia. Esta familia se reunió en la granja de Isaac Morley y trataron de vivir la ley que encontraron en el libro de Hechos acerca de tener todas las cosas en común. Pero algunos problemas serios surgieron. Alguien tomaría un reloj y lo dejaría en un lugar y otra persona lo recogería y diría, bueno, el reloj pertenece a la familia. Así que cuando José Smith llegó, miembros de la familia le hablaron acerca de algunos de los problemas que habían encontrado. Y José acudió al Señor y una de las revelaciones que recibió fue la ley de consagración y mayordomía. Esta fue una combinación de los principios de la familia, donde personas que están tratando de vivir juntas y tener algún tipo de igualdad, retienen el principio de propiedad privada. Y a fin de implementar esta ley y de cuidar de los miembros de la iglesia, una nueva organización fue creada, un nuevo cargo, el cargo de obispo. Y Edward Partridge fue llamado a ser el primer obispo. Su responsabilidad era cuidar del pobre e implementar cuando fuera posible la ley de consagración y mayordomía. Tenían una casa escuela que estaba en la cima del cerro. En esa casa escuela tuvieron algunas de sus primeras reuniones. Esas reuniones fueron muy importantes. En una ocasión, cuando estaban reunidos allí, en una conferencia en junio de 1831, José Smith hace uso de la palabra de acuerdo a Levi Hancock y dice, ahora veo a Dios y Cristo. Dejen que hagan conmigo lo que quieran, ya que tal como me siento ahora, no tengo miedo a la muerte. Bueno, uno puede imaginarse qué experiencia tan electrizante fue. Y el Espíritu descendió sobre estas personas, y se hicieron muchas predicciones. Hermanos, he sido grandemente edificado e instruido con sus testimonios esta noche. Pero quiero decirles ante el Señor que lo que ustedes saben concerniente al destino de esta iglesia y este reino se puede comparar al conocimiento de un bebé en brazos de su madre. Realmente no lo comprenden. Esta noche solo ven a un puñado de hombres con el sacerdocio, pero esta iglesia se extenderá por América del Norte y del Sur, y se extenderá por todo el mundo. No hay duda que José estaba enseñando principios o conceptos de Sion mientras estaba en Kirtland. Pero asumir que esto fue el comienzo del concepto de Sion, por lo menos para el profeta José Smith, es una insensatez. No hay duda acerca de esto. Cuando uno habla de los principios de Sion que José estaba aprendiendo, conceptos a medida que traducía el libro de Mormón y también de su estudio de los antiguos profetas. Así, en 1827 hasta 1829, durante el proceso de traducción, seguramente él estaba leyendo acerca de conceptos de Sion, de incluso tal vez el libro de Leí, ya que parece reflejar algunos de los principios enseñados por Nefi mismo. Para cuando uno llega a tercer Nefi, e incluso en el libro de Éter, uno está leyendo acerca de principios de Sion, pero un poco más específicos. Hablan acerca de una nueva Jerusalén, la cual puede estar acercándose, pero que seguramente será establecida. Pero el proceso de revelar la ubicación de Sion es fascinante, por decirlo menos. La manera en que el Señor hace esto es el comienzo del indicio de dónde debía venir. Es realmente cuando Hiram Page afirma encontrar la ubicación. A lo cual el Señor le recuerda a José que la ubicación aún no ha sido revelada. Entonces, con este tono tranquilizador, él dice, pero será revelado. Seguramente los santos lo tienen presente en sus mentes. El Señor les ha dicho que nadie sabe realmente dónde va a estar ubicada Sion, pero Él aludió que sería las fronteras con los lamanitas.
En una conferencia en 1831, José es instruido que la próxima conferencia será por las fronteras, cerca de los Lamanitas, en Missouri, y que José debía ir allí. Así vemos esta restricción para que los santos no se apuren en ir allí. Primero es que es cerca de las fronteras con los Lamanitas, y después viene la preparación de Sion. Ahora sabemos que es en Missouri, la preparación para Sion viene. José se fue el 19 de junio, viajando por cerca de un mes. Su grupo consistía en 7 hombres. Finalmente llegaron a mediados de julio de 1831. Este fue el lugar designado como Sion. José lo sabía. José Smith aprendió de la sección 52 de Doctrinas y Convenios que una vez que llegara allí, el Señor le revelaría el lugar exacto de la ciudad de Sion y el emplazamiento del templo. Cuando llegaron allí, estoy seguro que fue como un territorio extranjero para José Smith. Esto era la frontera de Estados Unidos, el punto más lejos al oeste del país. El condado de Jackson era el condado más al oeste en los Estados Unidos de América y era verdaderamente una sociedad fronteriza. Nuestras reflexiones eran muchas, ya que proveníamos de un tipo de sociedad altamente educada en el este, y encontrándonos ahora en los confines o límites oeste de los Estados Unidos, y mirando hacia la inmensa espesura de aquellos que se sientan en la oscuridad, cuán normal era observar la degradación, falta de intelecto, ferocidad y celos de una gente que estaban rezagados casi 100 años. ¿Cuándo la espesura florecerá como la rosa? ¿Cuándo Sion será construida en su gloria y dónde estará tu templo, al cual todas las naciones vendrán en los últimos días? El día después que José llegó a Missouri, él se preguntaba si, como estaba indicado, si esto era o no Sion. La parte importante para entender aquí es que en su búsqueda por una confirmación de la ubicación de Sion en Doctrina y Convenios, sección 57, encontramos una revelación registrada donde el Señor dice en claros términos que esta es la tierra de Sion. Ahora, con eso resuelto, entonces continuamos hacia adelante. Y José sabe, como fue profetizado, que esta es la ubicación. Le es revelado en ese momento no solo que esta es la tierra de Sion, sino que Independence, Missouri, sería el lugar central o la ciudad de Sion. Y con este entendimiento vemos que Sion se puede expandir desde este lugar central. Y José continúa estableciendo la ciudad de Sion. Algo importante de entender acerca de este concepto de Sion, ahora que sabemos dónde está, era la urgencia que algunos santos sintieron de llegar allí. Había casi una sensación de que si cruzábamos la frontera de Sion, los pájaros cantarían canciones más alegres, el sol brillaría más, y todo esto estaría bien en Sion. Pero Sion es un lugar, como José aprendió traduciendo la Biblia, es un lugar en el corazón. Es un lugar de disposición, es un lugar para vivir las leyes de Dios. Y el Señor, en sus maravillosas maneras, enseña a las personas que hay reglas o patrones de vida establecidos en Sion. Y solo porque uno se muda a Independence, uno no se vuelve compasivo. Es un proceso de afinamiento de los habitantes que vivirán en Sion. José Smith y su grupo de élderes que fueron a Missouri, a las regiones oeste de Missouri, tenían 3 objetivos. El primero era identificar la ubicación donde Sion y el templo serían establecidos. El segundo era dedicar Sion. Y el tercero era realizar una conferencia de la iglesia en Missouri con los misioneros a los lamanitas, a quienes no habían visto por varios meses. La dedicación del emplazamiento del templo se llevó a cabo el 2 de agosto, donde 12 hombres simbólicamente depositaron troncos y lo llamaron la Fundación de Sion. Eran en realidad troncos para una casa escuela, probablemente la primera casa escuela en esta área. El 3 de agosto, a 18 kilómetros al este, José Smith dedicó el emplazamiento del templo junto a 7 personas y después, el 4 de agosto, llevaron a cabo su conferencia antes de regresar a sus hogares. Pocos días después que José había llegado a Missouri y después de la dedicación de Sion misma, e incluso la dedicación del templo, los santos comenzaron a llegar a Missouri. Desafortunadamente, a medida que la cantidad aumentaba, el concepto de Sion quizás es relegado en sus mentes y posiblemente incluso en sus corazones, donde se están olvidando que no es simplemente mudarse a un lugar, sino que lo importante es mudarse a un lugar para un cambio de corazón, convirtiéndose literalmente en discípulos de Cristo de la manera en que Sion fue construida por Enoc
y por los antiguos profetas, y por los santos de esa época. Y a medida que olvidan estos principios, y no se mantienen fieles a los conceptos que les fueron revelados para vivir en Sion, comenzamos a ver que Sion decae en su crecimiento, y los problemas comienzan a aparecer en Missouri. Cuando José regresó de Missouri a Ohio, él no regresó a vivir en Kirtland. En cambio, él y su familia se mudaron aquí, a la casa de John Johnson, en la comunidad de Hiram. Sidney Rigdon lo siguió poco tiempo después. En la casa de John Johnson, José encontró un lugar tranquilo para trabajar en la traducción de la Biblia. El hogar de la familia Johnson se convirtió en la casa matriz de la iglesia, y muchas personas se reunieron para conferencias, para encontrarse con José Smith, para estar con el profeta, y subsecuentemente la familia Johnson se sacrificó recibiendo en su hogar a otros. Sin duda muchos durmieron en la casa y muchos otros se quedaron cerca, así que esta era una casa llena de gente que conoció muy bien al profeta, vivieron con él, enseñaron con él, discutieron cosas con él y se regocijaron a medida que José continuó recibiendo revelación tras revelación. José recibió revelaciones de Dios. Las recibió de muchas maneras. Una manera era al hacer preguntas como, ¿a qué iglesia debo unirme? Entonces recibe la primera visión. También sabemos que recibió revelaciones por medio del Urim y Tumim. El resultado para nosotros es el libro de Mormón. Él recibió revelaciones por medio de una piedra de vidente. Algunas de las revelaciones recibidas en el libro de Mandamientos son atribuidas a que José usó esta piedra. También sabemos que él recibió revelaciones en conferencias, en las cuales los que estaban presentes registraron que José recibió revelaciones. La granja de John Johnson es conocida como la Casa de Revelación, porque mientras José estaba viviendo allí por un periodo de 6 meses y medio, él recibió 15 revelaciones que están ahora incluidas en Doctrinas y Convenios. Una de estas revelaciones fue recibida durante una conferencia que se realizó en noviembre de 1831. Los santos se reunieron y consideraron si debían o no compilar las revelaciones que José Smith había recibido. Y mientras José estaba meditando sobre esto, invitó a otros a orar con él. Así José y los miembros de la iglesia que se habían reunido en la conferencia se arrodillaron a orar. Entonces José recibió una revelación y él comenzó a dictar lo que hoy es la introducción al libro de Mandamientos y a Doctrina y Convenios, sección 1. Un comité constituido de José y otros líderes fue nombrado para hacer una selección. No debemos pensar que todas las revelaciones que el profeta recibió fueron publicadas en lo que conocemos como Doctrina y Convenios. Fue una selección de las revelaciones, poniendo énfasis en las que revelaban cosas doctrinales o aspectos organizacionales de la iglesia. Pero algunas revelaciones personales fueron incluidas, supongo solo como ejemplos del tipo de cosas que el Señor le estaba entregando al profeta para guiar a los santos. Uno de los mayores logros del profeta José Smith fue que el Señor le mandó a hacer una nueva traducción de la Biblia. Comenzó cuando estaban viviendo en Harmony, Pensilvania, en junio de 1830. Más tarde continuó en Fayette y después en Kirtland, Ohio. La persecución fue tan severa en Kirtland que el profeta y su familia y su escriba Sidney Rigdon se mudaron a Hiram, Ohio, alrededor de 56 kilómetros de allí, para tener tiempo y privacidad para continuar el trabajo de traducir la Biblia. José Smith restauró muchos pasajes perdidos y omitió completamente la canción de Salomón, la cual el Espíritu le indicó que no eran escritos inspirados. La historia y el origen de la traducción de José Smith son importantes y muy interesantes, pero quizás aún más importante es la restauración doctrinal que ocurrió como resultado de la traducción de José Smith. Aprendemos más acerca de nuestro Padre Celestial, acerca de nuestro Salvador Jesucristo y especialmente acerca del plan de salvación que tienen para nuestra felicidad eterna.
La traducción de la Biblia no fue hecha de la manera convencional en que pensamos acerca de traducciones, donde usarían un antiguo manuscrito, y se haría usando lenguajes bíblicos como el hebreo y el griego. El Señor inspiró a José Smith para restaurar pasajes perdidos. Él tenía una edición grande de púlpito de la Biblia, de la versión del Rey Santiago de la Biblia en inglés, y él leía y dictaba a un escriba. Al principio de la traducción copiaban capítulos enteros, incluso si no había cambios en ellos. Y entonces el Señor les indicó que había una manera más rápida. La manera más rápida era poner una marca en la Biblia, en los pasajes que necesitaban una corrección, y después ellos solo escribían en el manuscrito las palabras de la corrección o de la restauración. Este fue un método mucho más rápido. Curiosamente, en el método lento o largo, las páginas están escritas hasta la orilla, ni siquiera hay 1 centímetro de margen. Pero en el método más rápido hay muchos espacios en blanco, y el trabajo avanzó más rápidamente. Muchas de las revelaciones registradas en Doctrina y Convenios tienen sus orígenes en el trabajo que José Smith estaba haciendo en su traducción de la Biblia. Más de la mitad de las revelaciones registradas en Doctrina y Convenios fueron recibidas durante los 3 años en que José Smith estaba trabajando en la Biblia, más que en cualquier otro período en su vida. Una pregunta que nace naturalmente es ¿por qué una traducción de la Biblia por un profeta era necesaria en primer lugar? La razón es que a través de los siglos, como le fue revelado a Moisés y también a Nefi, vendrían tiempos cuando las personas sacarían muchas cosas de la Biblia, no por accidente, sino deliberadamente. Cuando las personas sacan cosas deliberadamente, lo hacen metódicamente y con un propósito. Y a través de los siglos, muchos de los conceptos doctrinales importantes se han perdido de la Biblia. Algunas de las cosas importantes que han sido restauradas por medio de la traducción de José Smith de la Biblia han sido mucha claridad sobre los 3 grados de gloria, la edad del bautismo a los 8 años y las responsabilidades de cada quórum del sacerdocio. Casi todo lo que sabemos acerca de Enoc y Melquisedec fue dado a conocer por medio de la traducción de la Biblia. Mientras José Smith y Sidney Rigdon estaban en el proceso de retraducir la Biblia, llegaron a un pasaje en Santiago capítulo 5 verso 29, y al descender el Espíritu sobre ellos, fueron inspirados a meditar y a pensar acerca de este pasaje. No estaban solos en esta sala de traducción, había además 12 otros hermanos, y esta no fue una visión breve, duró por lo menos 1 hora y media e incluso más tiempo, probablemente una de las visiones más extraordinarias alguna vez vista por un hombre. Es literalmente una visión de contrastes, mostrando el bien absoluto con Dios y Cristo, y la personificación absoluta del mal, el cual es Satán y los hijos de la perdición, y entonces transcurre desde los extremos hacia el centro. En la visión recibida por José Smith y Sidney Rigdon, los cielos les fueron abiertos, recibieron de su plenitud. José Smith escribió: esa plenitud habría incluido un conocimiento de cosas más allá de la mente mortal. El Espíritu les reveló cómo Jesús fue el creador de mundos, y fue el creador, ha sido el creador y era el actual creador de mundos. A continuación de la extraordinaria visión del Padre y del Hijo, José Smith y Sidney Rigdon vieron la caída de Lucifer, un hijo muy influyente de nuestro Padre Celestial, quien escogió un camino divergente, quien trató de derrocar a Dios y a Cristo. Ahora su cambio de táctica de querer salvar a todas las almas a querer hacer a todos los hombres miserables como él mismo. Y entonces la siguiente parte de la visión muestra la condición lamentable de los que se permitieron, por medio de la tentación del adversario, ser vencidos. Y entonces abiertamente niegan el poder de Dios y la verdad. De hecho, en las palabras de José Smith, él dijo lo que era necesario para convertirse en hijos de la perdición. ¿Qué debe hacer un hombre para cometer el pecado imperdonable? Debe recibir el Espíritu Santo, tener los cielos abiertos a él y conocer a Dios, y entonces pecar contra él.
Después que un hombre ha pecado contra el Espíritu Santo, no hay arrepentimiento para él. Él debe decir que el sol no brilla mientras él lo ve. Él tiene que negar a Jesucristo cuando los cielos le han sido abiertos y negar el plan de salvación con sus ojos abiertos a la veracidad de Él. Y desde ese momento, Él comienza a ser un enemigo. Continuando con la visión, les fue mostrado a José Smith y Sidney Rigdon, en claro contraste a los hijos de la perdición, el reino celestial. Les son mostrados aquellos que heredarían el reino celestial, y esos incluían los que han recibido un testimonio de Jesús y que se rigieron por sus leyes y mandamientos, que fueron bautizados, que les fue dado el don del Espíritu Santo, y que obedecieron los mandamientos y tuvieron la promesa que serían sellados arriba, o sellados por la promesa del Espíritu Santo, que esos convenios se convertirían en una realidad. A continuación de la visión del reino celestial, la gloria del cual fue comparada al sol, José y Sidney vieron a otro grupo de personas que no lograrían la gloria del reino celestial. De hecho, iban a ir a una gloria terrestre, la cual fue comparada a la luna. Y estas personas, a pesar de ser personas honorables y buenas en la tierra, fueron engañadas por las astucias de los hombres. José Smith y Sidney Rigdon también vieron visiones del reino celestial, el cual fue comparado a las estrellas. En esta visión, él vio a los habitantes del reino celestial que no recibieron un testimonio de Jesús, nunca recibieron las ordenanzas, no podían negar el Espíritu Santo porque nunca lo recibieron. En este caso vivieron una vida carnal, escogieron hacerlo. Aprendemos de esta extraordinaria visión que hay más alternativas para la naturaleza eterna del hombre y su destino que solo un simple cielo o infierno. Que el Padre Celestial ha tomado precauciones para que cada persona pueda y sea juzgada de acuerdo a sus obras. También aprendemos del profeta José Smith que si una persona pudiera mirar dentro del cielo por 5 minutos, sabría más que todo lo que se ha escrito sobre el tema. Y también dijo, le puedo decir a los santos 100 veces más cosas acerca de la visión, si Dios me lo permitiera, y si estuvieran preparados para recibirlas. Y aún así la promesa es dada al principio y al fin de la sección 76, que si nos purificamos nosotros mismos y obedecemos los mandamientos, mientras estemos en la carne podremos soportar su presencia y ver la misma visión por nosotros mismos. ¡Qué desafío! Uno de los aspectos más importantes de la sección 76, que es llamada la visión, y apropiadamente, es la manera en que la misión del Señor Jesucristo es traída a nosotros. No solo entendemos que Jesucristo es el creador de muchos, muchos mundos, lo cual aprendemos en otros lugares y en otras escrituras también. Pero una de las verdades más poderosas y profundas es que entendemos que Jesús redime todo lo que Él crea. Y esta es una doctrina importante. Esto es enseñar una verdad que uno no puede encontrar en cualquier lugar, excepto en la plenitud del Evangelio, como le fue revelado al profeta José Smith. Y mientras meditábamos en estas cosas, el Señor tocó los ojos de nuestro entendimiento y fueron abiertos, y la gloria del Señor brilló alrededor. Y vimos la gloria del Hijo a la diestra del Padre, y recibimos de su plenitud. Y vimos a los santos ángeles y a los que son santificados delante de su trono, adorando a Dios y al Cordero, y lo adoran para siempre jamás. Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de Él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de Él, que vive, porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que Él es el unigénito del Padre, que por Él, por medio de Él y de Él, los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios.